¿Es suficiente quererse para construir una vida juntos? La mayoría responderá que sí. Contra toda evidencia, la vida demuestra que no. Hay una idea muy extendida sobre el amor. Si yo te quiero y tú me quieres, todo lo demás es secundario. El amor mutuo bastaría para construir una vida juntos. Pero es verdad, porque la experiencia muestra que hay personas que se quieren, pero son incapaces de caminar juntos. No se odian, no se engañan, no dejan de quererse. Y aún así aparece una distancia difícil de explicar y más difícil aún de sortear. ¿O no conocemos parejas que se quieren y sin embargo son incapaces de caminar juntas en la misma dirección? Si esto es así, habría que concluir que el amor no basta, que el amor no es la única cuestión. Todos vivimos dentro de algo, respiramos un cierto aire. No me refiero al aire físico, sino a aquello que nos permite vivir con sentido, aquello que nosotros consideramos valioso, importante, sagrado, esencial, y que por eso organiza nuestras decisiones, nuestro sufrimiento y nuestras esperanzas. Y ahí está el problema. Quizá te esté pasando ahora mismo o conozcas gente a la que le está ocurriendo en este momento. ¿Qué ocurre cuando dos personas se aman pero ya no respiran el mismo aire? La literatura y la vida, si es que al final no son lo mismo, suelen resolver esto de un modo fácil, rompiendo. Pensemos en Odiseo y Calipso. Se quieren, están a gusto. Calipso le ofrece incluso la inmortalidad. Pero Ulises tiene una visión de la vida incompatible con esa eternidad. Quiere volver a casa. Quiere un mundo distinto, cambiante, mortal. No respiran el mismo aire. Y por eso se separan. La separación se entiende. Es dolorosa, pero es sencilla. Es la mejor. Ahí lo dejamos, porque en este vídeo vamos a ver qué ocurre cuando no se separan. Cuando ese no respirar el mismo aire no provoca la ruptura. ¿Qué ocurre entonces? Porque entonces se ponen en juego algunos de los misteriosos entresijos de la naturaleza humana. Y asistimos a historias fantásticas. Una de ellas tiene lugar en el norte de África, en el siglo IV después de Cristo. Mónica y Patricio están casados. Ella es cristiana, él no. Dicho así, parece una mera diferencia de opiniones, como si a él le gustara el fútbol y a ella no. Pero no es esa la cuestión. El aire que respira Patricio representa un modo de estar en el mundo, preocupado por el prestigio, por la posición social, por el reconocimiento. Mónica vive desde otra lógica. Respira otro aire. No porque sea más virtuosa o más lista, sino que vive desde la convicción de que hay algo más importante que el éxito social, incluso más importante que la tranquilidad doméstica. Vive en la idea de que hay algo que orienta la totalidad de la existencia. Respiran en definitiva aires distintos, pero ella no rompe. Aquí suele producirse un malentendido fruto de proyectar sobre esa época esquemas actuales. Se afirma que Mónica es pasiva, sumisa. Su hijo Agustín nos cuenta algo distinto. Dice Agustín que las mujeres con las que Mónica trataba se sorprendían de que, teniendo un marido tan irascible, tuviera tan pocas disputas. Y entonces Mónica explicaba su secreto. Dice Agustín, jamás resistía a su marido cuando estaba airado. Mas cuando le veía tranquilo y sosegado, entonces le daba razón de su conducta. Nosotros diríamos, entonces se lo explicaba. La frase es extraordinaria. Aunque hoy podríamos interpretarla como una forma de sumisión, si la leemos despacio, veremos que es todo lo contrario. Mónica no le da la razón a Patricio. No dice que hay que obedecer al más fuerte porque es más fuerte. Tampoco dice que haya que callarse y someterse. Lo que está diciendo es algo mucho más inteligente. Está diciendo que Patricio, que una persona dominada por la ira, no puede escuchar nada. Da igual lo que le digas, no te escucha. Cuando alguien ha perdido el control de sí mismo, discutir con él es inútil. Mónica sabe perfectamente que Patricio ha perdido el control, que Patricio no tiene razón, pero precisamente por eso espera. No reacciona desde las vísceras,
enfadándose ella también, perdiendo ella también el control. Ella controla. ¿Por qué? Porque no quiere ganar la discusión, no quiere imponerse. ¿Qué quiere? Quiere ayudar a su marido, al que quiere. Quiere ayudarlo a mejorar. No quiere ganarle, quiere que mejore. No es lo mismo. Y para eso necesita fortaleza, paciencia, inteligencia y amor. Ahora sí. Porque una cosa es tener razón y otra es conseguir que el otro se dé cuenta. Hay que entender que una persona airada no puede entender nada y que hay batallas que solo se ganan cuando ha amainado la tormenta. Mónica no deja de respirar su aire, no abandona aquello en lo que cree, pero tampoco abandona a la persona que quiere. Permanece, espera. Incluso en los malos momentos, cuando el hijo de ambos, Agustín, parece que sigue las vías del padre. Al final esta historia acaba bien, porque la distancia desaparece, porque respiran el mismo aire. Es una historia de una esperanza, la de Mónica, que se cumple. Pero esto no ocurre siempre así. Siglos después encontramos otra historia similar. Charles Péguy y su mujer Charlotte iniciaron el viaje respirando el mismo aire. Compartían ideales republicanos, anticlericales y socialistas. Compartían amigos, luchas, esperanzas. Pero en un momento de esa historia ocurre algo. Péguy encuentra algo que reorganiza la totalidad de su existencia. No es un simple cambio de opinión, cambia el centro de gravedad de su vida. Empieza a respirar otro aire, hasta el punto de que el Péguy que ha pasado a la historia es muy difícil reconocerlo en el joven anticlerical de sus primeros años. El hombre que había combatido a la Iglesia escribirá algunas de las páginas más notables del cristianismo contemporáneo. Y entonces aparece la tragedia en el matrimonio, porque cuando uno cambia de opinión se puede discutir y seguir, pero cuando cambia la visión total, el aire que se respira, la idea sobre lo que da sentido total a la vida, la cuestión ya no es quién tiene razón, la cuestión es si siguen caminando juntos, si van en la misma dirección, si pueden seguir viviendo juntos como un matrimonio, como una familia. Lo interesante es que Péguy no rompe, tampoco intenta imponer, ni abandona aquello que ha descubierto. Permanece en una situación extraña, difícil, sigue amando, sigue siendo fiel a su mujer, sigue esperando. Pero morirá sin ver la convergencia que él deseaba. Es una esperanza que no se cumple, a diferencia de lo que ocurría con Mónica. La esperanza es un anhelo, no una certeza. Este tipo de esperanza es difícil porque se mantiene aun cuando no alcance la victoria. ¿Qué sacamos de todo esto? Quizá nuestro error consista en pensar que el amor necesita solo de dos movimientos. Yo te amo, tú me amas. Y ya está. Tal vez toda vida en común necesite algo más que dos personas. Necesite el mismo aire. Es decir, coincidir en aquello en lo que viven, se mueven y encuentran el sentido de su existencia. Lo que es valioso, lo que es esencial, lo que es sagrado, el bien, la verdad, Dios, aquello que ocupa el centro de la existencia y por tanto dota de unidad a todo. También al matrimonio, también a la familia. Porque el verdadero problema no aparece cuando dos personas discrepan. La discrepancia, la discusión, es algo que forma parte del proceso natural de una relación. El problema surge cuando lo que constituye el centro de la vida deja de ser el mismo para los dos. Entonces puede ocurrir algo desconcertante. Dos personas pueden seguir viviendo bajo el mismo techo, siendo fieles el uno con el otro, queriéndose sinceramente y sin embargo ir alejándose poco a poco. No porque falte amor, sino porque no respiran el mismo aire. Porque aquello que organiza sus decisiones, sus sufrimientos y sus esperanzas ha dejado de coincidir. La cuestión no es ya si nos queremos, si yo te quiero y tú me quieres. La cuestión es más profunda. Sería algo así. ¿Qué hacemos cuando encontramos aquello que da sentido a la totalidad de nuestra existencia y la persona a la que queremos no puede compartirlo? Mónica respondió permaneciendo junto a su marido sin renunciar a aquello que daba sentido a su existencia.
Su esperanza obtuvo fruto. Peggy respondió del mismo modo. También permaneció junto a su mujer. También esperó, pero no obtuvo esa convergencia. Por eso quizá la gran verdad sea esta. El amor no solo necesita dos personas que se quieran, necesita muchas veces que ambos respiren el mismo aire, o al menos que uno de ellos mantenga la esperanza, la paciencia heroica de que el otro llegue algún día a respirar ese mismo aire. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos en otras ideas.